En mujeres, el BRCA1 y el BRCA2 aumenta el riesgo hasta 80, hasta más, por encima del 80% de tener un cáncer de mama, ¿no? Cuando tienen mutación del gen BRCA1. Y en los hombres el gen BRCA2 aumenta el riesgo de cáncer de mama y de próstata. En los hombres el BRCA2, ¿no? En las mujeres BRCA1 y BRCA2. El HER2 que codifica receptor de crecimiento epidérmico y presenta en 15-30% de tumores mamarios. Son tumores poco diferenciados, de progresión rápida, de mal pronóstico y resistentes a la terapia convencional, ¿no? Entonces, los dos de mejor pronóstico son los luminal A y luminal B. Los dos de mal pronóstico son el HER2 enriquecido y el triple negativo. Pero el HER2 enriquecido tiene su tratamiento que es con el trastuzumab, que es un anticuerpo monoclonal contra los receptores de HER2. Entonces, si una paciente de nosotros tiene receptores HER2 o tiene un tipo HER2 enriquecido, un subtipo, entonces debemos preocuparnos porque son de rápida progresión y resistentes al tratamiento convencional con quimioterapia, ¿no? De mal pronóstico. Y su tratamiento es con anticuerpo monoclonal, el trastuzumab o Herceptin. Ok, entonces de acuerdo a esto vamos a ver algunas preguntas. Dice que de estas preguntas se relacionan con factores de peor pronóstico en un cáncer de mama los siguientes, excepto uno, ¿no? Ya hemos visto esto en un cuadrito, en una tabla y en las diapositivas anteriores. ¿Cuál no sería aquí un factor de peor pronóstico? Vimos un cuadro que decía tamaño tumoral mayor de 5 centímetros, mal pronóstico, ¿cierto? Afectación axilar que habíamos visto que es el principal predictor del pronóstico, también, ¿no? Mayor proporción de células en fase S, también hablamos de eso, ¿no? Y receptores hormonales, sobreexpresión de HER2, también dijimos que el HER2 enriquecido con el triple negativo son los de peor pronóstico, ¿cierto? Entonces, sobreexpresión de HER2, mal pronóstico. Afectación axilar, mal pronóstico. Tamaño tumoral más de 5 centímetros, mal pronóstico. Mayor producción de células en fase S, mal pronóstico. Lo que dijimos que es bueno son, ¿quiénes son los buenos? Los luminales, ¿no? El luminal A la cabeza, que él es lo máximo en nuestro pata, ¿por qué? Porque tiene receptores de estrógenos y progesterona positivo. Puede ser manejado con los TERMs, ¿no? A la cabeza el tamoxifeno. Entonces, si nosotros tenemos receptores hormonales positivos en un cáncer de mama, es bueno. ¿Ya? Entonces, en este caso, nos estarían hablando de una paciente que tiene un muy buen pronóstico, ¿no? Receptores hormonales positivos es un factor de buen pronóstico, no de mal pronóstico. ¿Cuál de los siguientes genes es el más frecuentemente implicado en el cáncer de mama hereditario? Eso también lo habíamos visto ahorita. La D, ¿cierto? El BRCA1, ¿cierto? La variante histológica más frecuente del cáncer de mama, eso también a ojos cerrados lo habíamos visto también. Claro, ¿cierto? Esta es una pregunta que siempre se repite. Carcinoma ductal infiltrante. ¿Cuál es el método actualmente más eficaz y recomendado para el cribado del cáncer de mama, screening o detección precoz en mujeres asintomáticas de alto riesgo? Aquellos que marquen que es autoexploración mensual o exploración por el médico, todo eso es mentira, ¿no? Es la mamografía. ¿Por qué? Porque la mamografía te puede detectar las microcalcificaciones, ¿no? Y en pacientes que tengan microcalcificaciones con tumoras, microcalcificaciones espiculadas, difusas, ¿no? Sugerentes de cáncer de mama, una paciente que sea evaluada clínicamente, sea por un ginecólogo oncólogo, un mastólogo, o sea por quien sea, no le va a encontrar nada porque las microcalcificaciones son no palpables. En una mamografía pueden ser evaluadas, ¿no? Y pueden, y está, es más, está eh, indicado en estas pacientes con eh, sugestivos con hallazgos sugestivos de neoplasia maligna de mama, de cáncer de mama, hacerles una biopsia excisional. Pedirán cómo le hacemos biopsia excisional si son microcalcificaciones. Lo que se utiliza es la guía estereotáxica, ¿no? O la guía con arpón para poder ubicar por medio de mamografía y de una inserción de un arpón hasta donde se encuentren las microcalcificaciones. Una vez que se ubican con el arpón las microcalcificaciones en una mamografía de control, se puede hacer la biopsia excisional de microcalcificaciones en las pacientes con alta sospecha de neoplasia maligna, ¿no? Con microcalcificaciones. Entonces, ¿es posible hacerlo? Es posible. ¿Quién lo detecta eso? La mamografía.
Son factores de riesgo de cáncer de mama todos los siguientes, excepto, eso también lo habíamos visto hace un ratito. Hablamos de la historia familiar del cáncer de mama, sí, ¿no? ¿Cierto? Hablamos de nuliparidad o primer parto después de los 35 años, también, ¿cierto? Menopausia tardía, todo lo que es mayor exposición a un ambiente estrogénico, también. Radiaciones ionizantes, también. Sobre todo, antecedentes de radiaciones o de pacientes tratadas con radioterapias por otras patologías es principalmente para pacientes con cáncer de mama del tipo sarcoma. Para sarcomas mamarios es bastante importante o bastante frecuente tener en consideración pacientes con antecedentes que hayan recibido radiaciones, ¿no? Entonces, para el sarcoma mamario es bastante importante esto. Y el sarcoma tiene una peculiaridad también con respecto a los demás carcinomas de mama. En el momento de hacer el abordaje, mientras que a las demás pacientes, si es que tienen ganglios axilares positivos o si tienen ganglios centinelas con anatomía patológica que nos indique que hay metástasis ganglionar axilar, se hace la disección radical de axila. En los casos de sarcoma mamario es bien raro que hagan metástasis ganglionares. Entonces, lo que estábamos hablando de factor pronóstico de afectación ganglionar para el cáncer de mama no aplica para el sarcoma de mama, porque el sarcoma de mama raramente disemina por vía linfática, no va a los ganglios, ¿ya? Entonces, pero igual es un cáncer de mama, ¿no? Entonces, aquí las radiaciones también cuentan, ¿no? Entonces, quien no tendría nada que hacer aquí es el tabaquismo, ¿no? Paciente de 38 años con un nódulo mamario indoloro, con bordes imprecisos. La mamografía revela una imagen nodular con espículas en todos sus márgenes, ¿no? Ya nos está hablando paciente con mamografía, con con tumoración espiculada y 10 microcalcificaciones finas agrupadas en el interior. El diagnóstico más probable entre los que se citan es, aquí sí, pues paciente de 38 años y con esa descripción no le vamos a poner fibroadenoma, ¿no? Sería un carcinoma de mama, ¿no? Mamografía normal para la edad, no. Displasia o quiste, no. Fibroadenoma no es posible aquí, ¿no? Siempre hay que fijar, como les digo en ginecología, la edad de la paciente y las características clínicas, ¿no? Y ya hablamos, ¿no? De los márgenes que son espiculados, ¿no? Entonces todas esas microcalcificaciones finas agrupadas con bordes espiculados en una paciente ya de 38 años, por encima de 35 años ya tienen un gran riesgo, entonces ya nos está diciendo, pues, ¿no? Marca carcinoma. Una mujer de 50 años se somete a una mastectomía por cáncer de mama. Entre los estudios de rutina postoperatorio se encuentra la existencia de receptores estrogénicos, ¿no? Entonces, ¿qué significado clínico tiene este hallazgo? Nuestros amigos los receptores hormonales, en este caso en la patología ginecológica en la mama, es bueno, ¿no? Bueno, tenemos el tema de menopausia y climaterio, el envejecimiento del folículo ovárico, ¿no? Inicialmente, en las 20 semanas de gestación, la mujer tiene cerca de 7 millones de ovocitos, ¿no? Esto también a veces pregunta, ¿no? ¿Cuántos ovocitos tiene la paciente intraútero? ¿Cuántos llega a tener en edad fértil? Finalmente, ¿cuántos ovula en toda su vida, ¿no? Son preguntas que siempre vienen, ¿no? Entonces, en realidad, los que llegan en la semana 20 de gestación son 7 millones, ¿no? Nacen con cerca de 2 millones y a la menarquia llegan con 400.000, ¿no? Es decir, a partir ya de que empieza a ovular la mujer llega con 400.000. A partir de los 35 años, ya como sabemos, la formación de los gametos son anormales, ¿no? Por eso es que declina la fecundidad, y por encima de los 40 años ya se producen hasta un 50% de abortos espontáneos. De estos 20 millones que llega a tener de estos, perdón, 7 millones que llega a tener las mujeres, en toda su vida llegan pues más o menos a unos 400 a ovularse, ¿no? De los 2 millones que quedan al nacimiento, en el momento de la menarquia son solo 400.000. Finalmente tienen un hijo nada más, ¿no? Como la historia de las doctoras, un hijo nada más. Atresia y disminución progresiva del número de folículos que durará toda la vida. El ovario, se produce una involución del ovario, ¿no? Disminución de los folículos y células de la granulosa. ¿Esto por qué es? ¿Por qué? Porque hay menor producción
de los estrógenos, ¿no? Porque hay un aumento de la FSH secundario a una baja producción de estrógenos por parte de las células de la granulosa, ¿no? Entonces, consiguientemente hay una menor producción de folículos, ¿no? Menos esteroides, como dice acá, glicoproteínas y menos factores de crecimiento que produzcan la foliculogénesis crecimiento de folículo, reclutamiento y dominancia que vemos todos los ciclos en una mujer en edad fértil, ¿no? Que ya aquí se va perdiendo. Ritmo de atresia está acelerado por el tabaco, radioterapia y quimioterapia, ¿no? Todo lo que sean noxas, en este caso para el ovario, pueden producir atresia eh, más rápida de los ovarios, ¿no? No parecen influir de manera importante los embarazos, la toma de anticonceptivos orales o que una paciente sea ovarectomizada. Una paciente con un solo ovario o dos ovarios igual tiene la misma capacidad reproductiva, ¿no? Y la toma de un ovulatorio o anticonceptivos orales no influye para nada. El diagnóstico de menopausia, cese permanente de la menstruación como resultado de la pérdida de la función folicular ovárica. En la mayoría de los casos es posible el diagnóstico por clínica, ¿no? ¿Cómo se define esto? Como amenorrea de un año acompañada de síndrome climatérico. En caso de duda, como en fallo ovárico precoz, las determinaciones hormonales para determinar la menopausia deben ser FSH mayor de 40 y estradiol menor de 20. Entonces, esto normalmente es al revés, ¿no? Ya habíamos visto ayer de que la FSH normal valores va entre 3 y 20 miliunidades por mililitro y que varía también con respecto al ciclo, conforme va avanzando el ciclo, ¿no? Pero valores por encima de 40 sí se consideran patológicos. Y el estradiol también por debajo de 20 picogramos por mililitro tampoco es un valor normal, ¿no? Entonces tenemos aquí que en la perimenopausia los valores de FSH, que es la primera alteración hormonal que se va a presentar en una paciente perimenopáusica, es la elevación de la FSH, ¿no? Por encima de 40 miliunidades por mililitro. Esto ya sabemos que es como respuesta a, ¿no?, el hipoestrogenismo que se presenta por parte del ovario, la poca producción. Entonces, por parte de nivel central se toma como que hay bajos niveles de hormonas esteroideas, de estrógenos en este caso. Entonces, vamos a enviar a la FSH para que ayude a la foliculogénesis, para que haya mayor producción de estrógenos por medio de la aromatización, como hemos visto ayer ya, ¿no? El estradiol en la premenopáusica llega hasta niveles de 120 picogramos por mililitro, mientras que en aquellas pacientes que han sido ovarectomizadas o que tienen menopausia va a estar por debajo de 20 picogramos por mililitro, ¿no? La estrona, que es, ya hemos visto ayer también, el estrógeno de menor potencia y que es el principal estrógeno de la posmenopáusica, tiene un tercio de la potencia del estradiol. Y por medio de la aromatización periférica es que se puede producir esta, ¿no? A partir de la androstenediona, por medio de la aromatasa, es que se produce la estrona en el tejido periférico de la mujer postmenopáusica, ¿no? Aquí vemos que en las premenopáusicas la estrona está entre 80 a 300 picogramos y el estradiol de 80 a 500, ¿no? Y en las postmenopáusicas el estradiol baja tremendamente, la estrona baja un poco, pero sigue siendo el estrógeno preponderante en la postmenopáusica, ¿no? El síndrome climatérico, que lo definimos por hemorragia uterina disfuncional, que como hemos visto ya, como dijimos ayer también, las hemorragias uterinas disfuncionales en los extremos de la vida están dados por problemas de anovulación, que en este caso también sería lo que está presente acá en estas pacientes con síndrome climatérico, el síndrome vasomotor, que ya es conocido por todos, ¿no? El flushing, la resequedad vaginal y todas esas cosas, ¿no? El síndrome atrófico geniturinario, que también por hipoestrogenismo hay pues pacientes con vaginismo, con dispareunia, ¿no? Todo a causa de la hipotrofia o de la atrofia del sistema geniturinario, ¿no? Por disminución de los estrógenos. Y a lo que hablamos ayer también, el riesgo cardiovascular aumentado y el riesgo de osteoporosis en estas pacientes, ¿no? El manejo es realizado a base principalmente de estrógenos conjugados a una dosis de 0.625 miligramos por día, ¿no? Y tiene una eficacia para el control de los síntomas de hasta de mayor del 90%, ¿no? Esto decíamos justo de que si es una paciente ya histerectomizada, no habría ningún problema en dar estrógenos sin contraposición, ¿no? Pero si es que no es una paciente histerectomizada, tenemos que hablar de los riesgos de la terapéutica con estrógeno, ¿no? Que muy aparte del carcinoma endometrial, ¿no? Por eso es que se le añade progesterona y ya decíamos que nadie en su sano juicio ahora le da a una paciente estrógenos por sí solo. Produce también
colestasis, ¿no? Las pacientes que el estrógeno, como ya sabemos, es una hormona que produce colestasis, ¿no? Puede tener a la paciente por esta colestasis puede hacer problemas de colelitiasis y aumentando este riesgo más de 2 veces, ¿no? Y el riesgo de cáncer endometrial que ya lo hemos visto también. Todo lo que son patologías hormonodependientes, como el cáncer de mama, están aquí presentes. El tromboembolismo, que ya hemos visto que es uno de sus efectos adversos más temidos, que por el que se llegó a bajar la dosis de los anticonceptivos orales desde más de 50 microgramos, que fue los primeros anticonceptivos en base a estrógenos, hasta 20 o 15, que son los que se utilizan actualmente. La hipertensión y la intolerancia a la glucosa, esto también que ya vimos ayer. Contraindicaciones absolutas es sospecha o certeza de una neoplasia dependiente de estrógenos, es decir, a una paciente con sea endometrio o sea de ovario o sea de mama, no le vamos a estar dando estrógeno, ¿no? Hemorragia uterina normal sin filiación, es decir, sin diagnóstico, tampoco le podemos dar. Tromboflebitis activa, enfermedad tromboembólica está totalmente contraindicado. Enfermedad hepática activa también, al igual que sospecha o certeza de embarazo, ¿no? Está indicado más bien en mujeres con síntomas relacionados con la deficiencia de estrógenos, mujer con riesgos de osteoporosis y antecedente familiar de ACV, ¿no? ¿Cuál sería el primer cambio hormonal en la premenopausia? Lo acabamos de ver hace un momento. El primer cambio hormonal es la elevación de la FSH, ¿cierto? Entonces, la LH posteriormente también se eleva, pero el primer cambio hormonal en la premenopáusica es FSH aumentada, ¿no? ¿Cuál de los siguientes tratamientos es el más adecuado a una mujer de 55 años, menopáusica, desde hace uno por habérsele practicado histerectomía con doble anexectomía, que padece un síndrome climatérico importante? ¿Qué le daríamos a esta señora? Perdón. Estrógenos, ¿no? Porque como ella es una paciente histerectomizada, no vamos a tener el riesgo en esta señora, ¿no? Entonces, estrógenos, exclusivamente la letra E. 28. ¿Cómo se encuentran los niveles de FSH en una mujer con menopausia fisiológica? Justo lo que decíamos, ¿no? Bueno, elevados, pero porque también no están los andrógenos ováricos. Eso no tiene nada que ver, ¿no? Bajos en la en la menopáusica, bajos porque la hipófisis deja de responder al hipotálamo. Eso es falso. Muy altos, porque la prolactina no inhibe el centro hipotalámico, el centro cíclico hipotalámico. Esto no tiene nada que ver aquí la prolactina con el centro cíclico hipotalámico. Dice bajos porque el hipotálamo funciona inadecuadamente, no es bajos, ¿no? Es elevados. ¿Por qué? Porque la retroacción o retroalimentación negativa desde las hormonas esteroideas ováricas no existe. Es decir, como no hay estrógenos presentes, el feedback negativo nos hace decir, oye, ¿sabes qué? No existe estrógenos circulantes, entonces lo que necesitamos es mayor producción central. Entonces, para eso se liberan más gonadotrofinas, a la cabeza acá la FSH, ¿cierto? La producción periférica de estrógenos puede aumentar en el tejido adiposo de las mujeres obesas posmenopáusicas, de tal modo que la síntesis de estrógenos resulta equivalente o superior a la de una mujer premenopáusica. El estrógeno predominante es en las posmenopáusicas la estrona, ¿cierto? Entonces, una de las principales causas productoras de la menopausia es agotamiento de los folículos primordiales, ¿cierto? Así es. Entonces, en la menopausia o climaterio se encuentra un aumento significativo de la FSH, ¿cierto? Y la LH. Pero el primer cambio, cuando les vengan así, de frente es marcar la FSH. Lo primero que se altera es la FSH. Entonces, en este caso, aumento de la FSH y de la LH, por mecanismos que ya hemos visto, ¿no? La densitometría para detección de osteoporosis está indicada en pacientes nulíparas. ¿Ustedes creen? No, de más de 40 años. Podría ser, ¿no? Pero si es que todavía tiene su función ovárica adecuada y no tiene síntomas climatéricos, no habría que pensar que esta paciente tenga un riesgo de osteoporosis, ¿no? Una paciente hipertensa, una paciente obesa, no, ¿cierto? Pero si usted es una paciente joven de 30 a 35 años a la que le realizan una salpingoforectomía bilateral por la causa que fuere, ¿no? Tiene todo el derecho al de no tener su reemplazo hormonal con estrógenos y de realizar osteoporosis, ¿no? Entonces, en ese caso sí estaría indicado hacerle una densitometría ósea, ¿no?
Una mujer menopáusica precisa ser tratada con estrógenos. Esta terapia presentará el inconveniente de elevarle el riesgo de padecer colelitiasis, ¿cierto? Hemos visto que es produce colestasis, ¿no? Y si hay colestasis, hay riesgo de colelitiasis, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, más bien protege contra esto. Infecciones genitales puede proteger también contra esto porque el trofismo del sistema genitourinario está adecuado, no más bien impide la osteoporosis, ¿no? Ayuda a que no se presente la osteoporosis. Enfermedades psicosomáticas tampoco. En este caso sería la colelitiasis, ¿no? Por los efectos que hemos visto negativos que tienen los estrógenos, ¿no? Entonces,